Gracias, Tolentino. Y mire, el término bebé arcoíris simboliza la esperanza después de la tormenta. No reemplaza al bebé perdido, sino que representa luz tras una etapa de profundo dolor. Hoy le damos la bienvenida a Isabel Smith y también a la doctora Liliana Villanueva. Gracias por estar aquí. Saludos. Un placer. Saludos, buenos días, bendiciones. Pero quisiéramos que allá en casita la gente se una a esta conversación escaneando el código QR que aparece ahí en pantalla y respóndanos. ¿Alguna vez usted ha perdido un bebé? Isabel, ¿cómo fue ese momento de pérdida? ¿Cómo pudieras describirlo? Bueno, en mi caso tuvimos que pasar por un proceso de extracción, así que fue un proceso bastante doloroso. Cuando fuimos al sonograma, pues no había bebé, se había formado un saquito, pero no habían latidos, no había un bebé como tal formado. ¿Qué tiempo tenía? 6, 7 semanas. Okay. Ya uno estaba sintiendo el cuerpo cambiar, ya habían hormonas, ¿verdad? Que se estaban... O sea, ya uno se sentía que estaba embarazada. ¿Y cómo lo percibes? Porque cuando ocurre esta pérdida, ya eras madre previamente de dos. Ya tenía la parejita, Okay. un nene y una nena. Pues fue después de María que quedamos encinta otra vez. No necesariamente buscándolo, pero ciertamente pues, confiando en Dios que Él quería seguir, que nuestra familia se siguiera haciendo más grande. Pero sí, fue un proceso bastante solitario, pero yo soy bastante presenta, me puse a hablar con otras mamás y resulta que es bastante común. Sí. Así y eso de hablarlo te ayudó, porque sí estaba 100%. leyendo que muchas madres lo mantienen en silencio. Cuando te enteraste que estabas embarazada, ¿le habías comunicado también a tu familia o simplemente a tu esposo? Pues yo siempre había sido de la que esperaba los 3 meses. Okay. Y por alguna razón en esta situación se lo dije a todo el mundo. Como si, pues sí, a mí se me ha hecho esto muy sencillo, voy a tener otro bebé. So, tuve que ciertamente decirle a los abuelos, a tíos que no. Y no tan solo fue mi dolor y de mi esposo, Claro. ¿no? A mis hijos no se lo había dicho, porque mi hija habría tenido 6 meses de nacida, no era, o sea, no, ella no entendía. ¿Qué pensamientos pasan por la mente en un momento como ese, que usted lo describe como solitario? Yo sentí que mi cuerpo había fallado. Sentí que quizás había hecho algo que no... Y ciertamente como no había sido un embarazo planificado, pues dije, pero yo no quería esto. Y luego pierdes el embarazo y te sientes un poco culpable de no haber estado tan feliz de esa noticia, ¿no? Mucho como... No sé cómo explicar esa parte. Y además de hablarlo con otras mujeres y entender que es más común de lo que uno piensa, ¿necesitaste ayuda adicional de profesionales, psicólogo? Yo me reúno con una psicóloga, es mi aliada en el proceso y ciertamente me ayudó a entender que no estaba sola. Y cuando llega la oportunidad de convertirte en madre nuevamente, estos bebés arcoíris, 2 niñas que tienes preciosas y maravillosas, ¿cambió también tu mentalidad en ese momento? Quizás esa felicidad volvió a arroparte. Yo no sabía que yo podía ser madre de más de 2 hijos. Cuando pasa ese tercer embarazo dije, pues Señor, me entrego lo que tú quieras. Me entero que estoy embarazada otra vez, con muchos nervios, mucho miedo. Temor? Sí, mucho miedo, y Dios me regala un sueño de que eran gemelos. Ay. Cuando voy a esa primera cita me toca la misma sonografista que me había tenido que dar la mala noticia. Y te imaginas que gritamos, lloramos, celebramos, o sea, ella me enseñó esas 2 bebés. Pero sí, sientes un poco de miedo de que esto pues no va a llegar hasta el final. Y llegó esa parejita de niñas y luego llegó otro. Sí. Hoy son 5. Hoy son 5. Liliana, ¿cómo se maneja una pérdida como esta, que muchas veces la minimizan porque no se formó del todo?
Sí, yo creo que ese es uno de los elementos más difíciles y es que socialmente la gente empieza a hacer este dolor pequeñito. Ay, muchacha, si tú por lo menos no lo tuviste en tus manos, ¿verdad? Y empiezan a minimizar la tristeza y la angustia que esta persona experimenta. Y ciertamente, cosas que se empiezan a experimentar: tristeza profunda, llanto frecuente, en ocasiones aislamiento, temor a quedar nuevamente embarazado o embarazada y que me vuelva a ocurrir otra vez y tener que reexperimentar esta pérdida. Aún con el deseo. Aún con el deseo en ocasiones, ¿verdad? Pero porque hay otros casos donde dicen no voy a ser mamá más porque yo no quiero. Yo no quiero pasar más por este dolor. Pero definitivamente pasan por un proceso de duelo típico. Entre ellos, ¿verdad? Hay un doctor que por muchos años, la doctora Kubler-Ross, estudió por muchos años el fenómeno de las pérdidas y estableció que una persona que vive un proceso de duelo pasa por negación, negociación, ira, coraje, depresión, que pasa por el proceso de aceptación. Y las etapas fluctúan, ¿verdad? Unos empiezan en la depresión, otras en el coraje, Señor, porque me lo quitaste, ¿verdad? Y son muchas emociones que se manejan y definitivamente necesitamos acompañamiento. Y este proceso de duelo entonces se puede sentir igual que cualquier otro duelo. Igual que cualquier otro duelo. El asunto es que muchas veces nos adelantamos, ¿verdad? En ocasiones tenemos el temor a no quedar embarazados, pero en otras ocasiones hay mujeres que quieren quedar embarazadas rapidito, ¿verdad? Para como recuperarse más rápido, ¿verdad? De esa pérdida. Taparlo. Y taparlo. No quería usar esa palabra, pero es algo así, ¿verdad? Como tapar esto y simplemente olvidar que ocurrió. Y la realidad es que lo que se recomienda es que nos permitamos pasar por el proceso de recuperación ante el duelo, que tomemos un espacio de tiempo para palabrar, para expresar, para sentir. Se vale sentir, se vale llorar, se vale enojarte, se vale preguntarle tal vez a Dios por qué, ¿verdad? Dios no se va a molestar contigo porque tal vez le estás preguntando, al contrario, Él te entiende y te acompaña. Y ese recuerdo siempre como madre se queda uno con él. Sí. Totalmente. Qué linda, Isabel. Sí, pero it's okay. O sea, son experiencias. He tenido la oportunidad de hablar con otras madres que han pasado. Tuvo una muchacha que no ha podido ser madre y hoy día está a punto de dar a luz. Qué bien. Y tuvo esas pérdidas antes. Los médicos le dijeron que era irresponsable por quedar embarazada otra vez y yo le decía, mira, no limites los milagros. O sea, uno no sabe por qué las hay que cosas tener con las pasan. palabras, ¿verdad? Sí, pero sí, qué sí, hermosa frase para terminar y justamente decirle a ese 90% que acaba de expresarse y admitir que sí han tenido la pérdida de un bebé, que no limiten los milagros. Todo pasa por algo y aunque esto no es una frase de consuelo, hay que darse el permiso para descubrir qué está planificando Dios. Gracias por haber estado con nosotros. Claro que sí. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.